El día de hoy voy a resolver una integral a través de sustitución trigonométrica. A simple vista se ve que es una integral bastante difícil. Realmente voy a realmente es una integral que solo requiere de manipulación algebraica. Así que empecemos. ¿Estarán de acuerdo en que yo puedo reescribir la integral de esta forma? Por supuesto. Se darán cuenta de que solamente multiplicado por 1, la expresión se mantiene exactamente igual. Lo interesante aquí es esto que estoy encerrando. Y bien, ¿qué tenemos en el denominador? Tenemos x elevado a 1 menos m. Es decir, en realidad tenemos una fracción de potencias de la misma base, porque, porque los exponentes están restando. Esto quiere decir que lo podemos reescribir como 1 sobre x sobre x a la m. Claro, este x tiene exponente 1. Todo esto multiplicado por la raíz. Y bueno, ¿qué es 1 sobre x a la m? No es nada más que x a la m sobre x por la raíz. 28 más 343 por x a la 2m. Sin olvidar el de x. Bien. Pero vamos a ver que va a ser más útil expresar esto como una resta de exponentes. Y tendríamos entonces que esto es x elevado a la m menos 1 por la raíz 28 más 343 x a la 2m con el diferencial de x. Bien. Llegados a este punto es donde vamos a hacer uso del poder de la sustitución trigonométrica. Y nada de formulario. Vamos a usar sencillamente la lógica. ¿Qué nos recuerda a nosotros esto? Una raíz cuadrada de la suma de dos valores. Bueno, si nosotros construimos un triángulo rectángulo, donde este ángulo va a ser θ, efectivamente, la hipotenusa va a ser la raíz por el teorema de Pitágoras. Raíz de 28 más 343x a la 2m vendría siendo nuestra hipotenusa. ¿Y quién vendría siendo nuestro cateto opuesto? Bien, si alguien ya es una persona con bastante experiencia en el tema de sustitución trigonométrica, se dará cuenta de que la suma de dos cantidades al cuadrado, siendo una cantidad variable, la variable diferenciable, es el cateto opuesto, ¿no? Sí. Es decir, a cada una de las cantidades que se están sumando le tenemos que sacar raíz y lo vamos a representar como un cateto. Entonces, el cateto adyacente al ángulo va a ser raíz de 28, raíz cuadrada de 28, y el cateto opuesto va a ser la raíz cuadrada de 343x a la 2n. Pero sabemos que nosotros conocemos las propiedades de la raíz, de la radicación. Entonces esto es raíz de 343 por x a la m. Ahora bien, pueden darse cuenta de que la relación se cumple. Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Lo interesante de la sustitución trigonométrica es que podemos hacer las relaciones trigonométricas, hacer una relación con la tangente. ¿Qué sería la tangente de θ?
La tangente de teta sería el cateto opuesto, raíz de 343 x a la m, dividido el cateto adyacente. ¿De acuerdo? Bien, vamos a despejar lo que está acompañando a x a la m y nos va a quedar que raíz de 28 sobre raíz de 343 por tangente de teta es igual a x a la m. ¿Sí? Bien. A continuación lo único que vamos a hacer es derivar. Y derivamos. Entonces, derivamos a ambos lados. Entonces tendríamos raíz de 28 sobre la raíz de 343 por secante al cuadrado de teta igual a, ojo, potencia. Para derivar una potencia usamos la fórmula de la potencia de derivadas. Entonces, al exponente le restamos 1 y bajamos el exponente, es decir, tendríamos m por x a la m menos 1 por diferencial de x. Ahora bien, ya creo que más de uno se habrá dado cuenta la utilidad de esa sustitución trigonométrica y que ese x a la, a la m menos 1 no era ningún problema realmente. Dividimos entre m, tenemos raíz de 28, raíz cuadrada de 28 sobre raíz cuadrada de 343 por m por secante al cuadrado de teta. Todo esto igual a x a la m menos 1 por diferencial de x. Bien, listo. Entonces, quedémonos con esta expresión y veamos otra vez el triángulo. También nos sirve bastante sacar otra relación y es la secante del ángulo. Por un lado tenemos entonces que la secante, la secante de teta va a ser la hipotenusa, esta raíz larga, dividido el cateto adyacente, ¿de acuerdo? Dividido el cateto adyacente. Bien. Despejamos lo que está acá en el numerador. Es decir, multiplico por raíz de 28 a ambos lados y tengo que raíz de 28 por secante de teta es igual a la raíz. 28 más 43 más 343 por x a la 12. Bien. Aquí no hace falta derivar ni nada por el estilo. Ahora, ¿qué obtuvimos? Bueno, obtuvimos una expresión para la raíz usando sustitución trigonométrica y una expresión para x a la m menos 1 por diferencial de x. Lo tenemos acá. Es decir, solo lo único que debemos hacer es reemplazar lo que obtuvimos. Entonces esto sería la raíz integral de raíz cuadrada de 28 más 343 por x a la 2m, pero eso es raíz de 28 por secante de teta, que me multiplica x a la m menos 1 por dx, pero eso es a su vez raíz de 28 entre raíz de 343 por m por secante al cuadrado de teta de teta. Ok. Ahora, lo único que hace falta es sacar constantes fuera de la integral por linealidad, una de las propiedades de integración, y terminar de completar. Todo lo que no sea, todo lo que no esté en términos de teta es una constante que está multiplicando la función y tendríamos entonces raíz de 28 por raíz de 28 es 28 sobre la raíz de 343m que me multiplica la integral de secante de teta por secante al cuadrado de teta, eso es secante al cubo de teta.
resolver la integral de la secante al cubo de teta. Voy a resolver esa integral aparte y ya luego el resultado que me dé lo multiplicaré por lo que me está multiplicando la integral. Esto lo haré con un color diferente. Por un lado, ¿cómo resolvemos esta integral? Para resolver esta integral vamos a tener que usar integración por partes. Entonces nos va a servir demasiado dejar una potencia de secante y que me multiplique a otra potencia que sería secante al cuadrado de teta. Y usamos sustitución trigonométrica. Es decir, tendríamos entonces que nuestro u sería igual a secante de teta, por lo tanto nuestro diferencial de u, nuestro du, va a ser igual a la derivada de la secante, que recordemos que la derivada de la secante es secante de teta por tangente de teta, bueno, de teta, y nuestro dv va a ser nada más que secante al cuadrado de teta, siendo v, bueno, una función que al derivarla me dé secante al cuadrado es tangente de teta, listo. Bien, podemos entonces expresar, según recordemos la general de integración por partes, nos dice que la integral de u por dv es igual a u por v menos la integral de v por du. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, nosotros tenemos que esa integral la podemos expresar como u por v, secante de teta por tangente de teta, menos la integral de v, que bien tendría la integral de v por du, es decir, tangente de teta por secante de teta por tangente de teta. Listo. Vamos a simplificar algunas expresiones, entonces tendríamos que tangente por tangente, eso va a ser tangente al cuadrado por secante de teta, tangente al cuadrado de teta por secante de teta por el diferencial de teta. Si nosotros realizamos, recordemos que tangente al cuadrado de teta no es más que cuadrado de teta menos 1. Esto es una fórmula trigonométrica. Y tendríamos entonces que secante de teta por tangente de teta menos la integral de secante, que me multiplica a secante al cuadrado de teta menos 1 por el diferencial de teta. Ahora bien, distribuimos y por linealidad sabemos que la integral de la suma de dos funciones es la suma de las integrales. Entonces tendríamos que secante de teta por tangente de teta menos la integral de secante al cubo de teta. Ojo, este menos va a afectar este menos que tenemos por acá. Entonces me queda menos por menos igual a más. Entonces tendríamos más, se me olvidó el diferencial de teta, más la integral de secante de teta por el diferencial de teta. Y algunos pensarán, bueno, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos esta misma situación, integral de secante al cubo. Sí, pero todo esto, ¿qué es? Es la integral de secante al cubo. Es igual a todo esto. Secante de teta por tangente de teta menos integral de secante al cubo de teta más la integral de secante de teta. Nosotros podemos sumar ambos lados esta integral y nos queda que
esta integral más esta integral es 2 veces la misma integral. Tendríamos 2 veces la integral de secante al cubo de teta por diferencial de teta, aquí me faltó el diferencial de teta, es igual a secante de teta por tangente de teta más la integral de secante de teta por diferencial de teta. Y lo único que vamos a hacer es dividir entre 2 ambos lados. Y entonces se nos eliminaría esos dos que tenemos y tenemos ya una expresión mucho más manejable. Ahora, veamos qué es esto de la integral de la secante, perdón, de la secante de teta. Realmente demostrar esto es muy sencillo. Lo único que debemos hacer es multiplicar por secante de teta más tangente de teta sobre secante de teta más tangente de teta. Estamos demostrando en parte una fórmula trigonométrica, pero esto nos va a servir únicamente para la integral. Entonces estamos demostrando otra integral dentro de la demostración que ya habíamos hecho de la integral. Es decir, tendríamos entonces la integral de distribuimos, tendríamos secante al cuadrado de teta más secante de teta por tangente de teta dividido secante de teta más tangente de teta por el diferencial de teta. Y aquí lo único que debemos hacer es sustitución hacer una sustitución, perdón. Sustitución de una variable, es decir, llamamos u, o bueno, para no confundirnos, ya que anteriormente usamos el u, digamos z igual a secante de teta más tangente de teta, que vendría siendo la derivada de ambos, sería. La derivada de secante de teta es secante por tangente, más la derivada de tangente que es secante al cuadrado. Y todo esto en diferencial de teta. Bien, si hacemos el reemplazo tendríamos entonces, ¿qué tenemos en el numerador? Nada más y nada menos que el diferencial de z, todo eso dividido z. Es decir, integral inmediata. Esto es logaritmo natural de z en valor absoluto más la constante. Esto es logaritmo natural de logaritmo natural o logaritmo neperiano o logaritmo en base e, es exactamente lo mismo. De secante de teta más tangente de teta más la constante de integración. En otras palabras, ¿qué teníamos acá? Solamente debemos reemplazar acá. Tendríamos que un medio de ese logaritmo. No creo que me alcance, así que voy a seguir acá escribiendo más tangente de teta más la constante de integración. Esta constante se suma con la constante de esta, eso sería como otra constante. Pero pongámosla solamente C para no confundirnos. Y bien, terminamos. ¿Qué nos falta por terminar en sí? Porque todo nos está quedando en términos de teta, ¿cierto? Pues bien, tenemos secantes y tenemos tangentes. ¿Qué habíamos dicho de que quién era tangente? Entonces aquí tenemos que recordar lo que habíamos dicho en nuestra sustitución trigonométrica. Primero dijimos que secante, hemos dicho que secante es esta expresión de acá. Y hemos dicho también que tangente es esta otra expresión de acá. Entonces lo que hacemos es tomar esas dos expresiones y reemplazarlas en la integral. Recordemos que esa integral está siendo multiplicada por ciertas constantes, ¿no? O sea, tenemos esto de acá.
y hay que realizar el respectivo reemplazo. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que esto va a ser igual a 28 sobre la raíz de 343m, que me multiplica a todo esto. Secante de teta por tangente de teta sobre 2 más un medio del logaritmo neperiano de secante de teta más, bueno, la tangente para que me quede espacio la voy a escribir así, tg de teta más la constante de integración. Es interesante porque si nosotros multiplicamos este por esta constante, va a ser otra constante. Recordemos que todo lo que lo que no esté en términos de x, pues nuestra nuestra integral original, va a ser una constante. Entonces, cuando distribuyamos esto en la constante, también será constante. Entonces no hace falta escribirlo y lo escribimos como otra c mayúscula. Pero primero enfoquémonos en estas secantes y estas tangentes que resultan ser un poco, que nos puede incluso marear ver tantas secantes y tangentes. Bueno, entonces dijimos que la secante era igual a la raíz de 28 más 343x a la 2m sobre raíz de 28. Y también hemos dicho que la tangente era igual a la raíz de 343 por x a la m sobre la raíz de 28. ¿Sí? Solo vamos a hacer la sustitución y simplificar. De aquí en adelante, esto va a ser única tarea de manipulación algebraica, nada más. Secante por tangente, dividido entre 2. Eso es, esta fracción por esta fracción, tendríamos secante por tangente de I2 más 343x a la 2m dividido raíz de 28 por la raíz de 343 por x a la m sobre raíz de 28 por un medio, que es este 2 que se está dividiendo acá, más logaritmo, bueno, podemos de una vez multiplicar allá, 28 sobre raíz de 343 por m por logaritmo neperiano de la raíz de 28 más 343x a la 2m dividido raíz de 28 más la raíz de 343 sobre raíz de 28 por x a la m más una constante diferente. Ojo, esta constante va a ser diferente a la que teníamos aquí multiplicando, porque es esto lo que está multiplicando la constante. Ahora, esta expresión se ve difícil de manipular, pero realmente no lo es. Veamos que es así. Aquí solamente es álgebra básica. Por un lado tenemos 28 dividido 2, es decir, 14. Y tenemos, o bueno, podemos verlo de otra forma más sencilla. Raíz de 28 por raíz de 28 es 28. Y aquí tenemos un 28 arriba, es decir, podemos cancelar esto con estas raíces. ¿De acuerdo? Y podemos cancelar raíz de 343 con raíz de 343. Como todo se está multiplicando, podemos hacer estas cancelaciones. Tendríamos entonces que aquí arriba tendríamos raíz de, o bueno, este x a la m pongámoslo al principio, x a la m por la raíz de 28 más 343x a la 2m, todo esto dividido
2m, que aquí queda fuera el 2, 2m, más, y aquí solamente vamos a usar propiedades de logaritmos. Bueno, dentro del argumento del logaritmo tenemos una suma de fracciones del mismo denominador, es decir, podemos sumar los numeradores y vamos a ver qué pasa. Tenemos 28 sobre raíz de 343m por el logaritmo de la raíz de 28 más 343 por x a la 2m más la raíz de 343 por x a la m. Todo esto dividido raíz cuadrada de 28 más la constante. Ahora, esto va a ser propiedades de logaritmos. El logaritmo del cociente es la resta de los logaritmos. Ojo, estas propiedades también se pueden demostrar, pero no lo haré en este video. Tendríamos x a la m sobre 2m por la raíz de 28 más 343 x a la 2m más 28 sobre la raíz de 343 por m por, abro paréntesis, logaritmo de la suma menos logaritmo de raíz cuadrada de 28 más la constante, más la constante. Quiero hacer una aclaración aquí. ¿Por qué nos funcionó o por qué nos sirve a nosotros hacer esa propiedad? Porque todo esto que está aquí multiplicando, cuando multiplique a este logaritmo de acá, va a ser otra ¿qué? Otra constante, que se estará sumando con esta constante. Es decir, tendremos una constante más grande y solo basta con escribirla otra vez como C, otra C mayúscula. Está bien, esto podrá ser confuso, pero esto es pura manipulación algebraica. Entonces tendríamos x a la m sobre 2m que me multiplica la raíz de 28 más 343 x a la 2m más, y miren que esto solo debe multiplicar esto, porque cuando multiplique esto allá, solo van a ser constantes. 28 sobre la raíz de 343 m. Ok, una aclaración aquí sumamente importante. Aquí me faltó multiplicar por un medio, que es el 1/2 que vemos acá. Entonces, realmente, aquí tenemos 28 dividido 2, es decir, 14. Entonces, esto no es 28, esto es 14. Claro, por apresurarme, se me olvidan algunos detalles que pueden influir demasiado en la respuesta, evidentemente. Entonces, esto es 14. Al logaritmo de todo eso allá. Más la constante. ¿Se podrá simplificar más esta expresión? Sí, de hecho sí se puede simplificar más. Aquí dentro de esta raíz podríamos sacar factor común de 7, 7 que me multiplica 7 que me multiplica 4 más 49, y por propiedad de las raíces tendríamos raíz de 7 que me multiplica esa raíz, y aquí en estos casos de acá también podríamos simplificar aún más la expresión, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que esto sería x a la m que me multiplica la raíz de 7 sobre 2m
por la raíz de 4 más 49x a la 2m más, aquí podemos sacar, aquí podemos hacer lo siguiente, 14 sobre raíz de 343 por m por el logaritmo de, sacamos raíz de 7, recordemos que, bueno, una aclaración, raíz de 343 se puede escribir como 7 por raíz de 7. El que tenga alguna duda sobre esto me puede escribir en los comentarios y en un video explicaré cómo simplificar raíces. Entonces tendríamos logaritmo neperiano de raíz cuadrada de 7 que me multiplica la raíz de 4 más 49x a la 2m más la raíz cuadrada de 7 que me multiplica a 7. Así, nos da constante. Podemos sacar factor común de raíz de 7 y tendríamos, bueno, tendríamos lo mismo acá. Entonces, esperen. Más 14 sobre la raíz de por m por el logaritmo de raíz de 7 que me multiplica esa otra raíz más 7 más la constante. Y aquí, perdón, el logaritmo de un producto es sencillamente la suma de los logaritmos. ¿De acuerdo? Nuevamente, propiedades que se pueden demostrar, pero que en este caso no hace falta. Y bueno, para adelantar un paso, cuando hagamos esta suma, vamos a darnos cuenta de que vamos a tener esta raíz, logaritmo de raíz de 7 que me multiplica esto. ¿Y eso qué es? Otra constante. Es decir, estamos constantemente sumando constantes. Entonces tendremos más y más constantes y podemos simplificar aún más la expresión final. ¿De acuerdo? Tendríamos x a la m por raíz de 7 sobre 2m por la raíz de 4 más 49x a la 2m más. Entonces va a ser esto que me multiplique esto de acá y ya, no necesitamos más. Ahora, dije que esto era 7 por raíz de 7, ¿no? Es decir, tenemos 7 por raíz de 7. ¿Sí? Y podemos simplificar. 14 y 2, 7 es 2. Entonces tendríamos más 2, ojo, 2, que me divide a raíz de 7 por m por el logaritmo de esa raíz más 7 más la constante. Y bueno, eso sería todo. Realmente podemos simplificar algo más y es que a los otros no nos gusta ver esos raíces en denominador. Pero racionalizar eso es lo más sencillo que hay. Vamos a reexpresar la solución final que se vea mejor. Raíz de 7 por x a la m sobre 2m por la raíz de 4 más 49x a la 2m más, multiplico aquí por 1, ¿cierto? Pero eso sería raíz de 7 sobre raíz de 7 y eso sería 2 raíz de 7 sobre 7 por m por el logaritmo de, en valor absoluto, de 4 más 49x a la 2m más 7. Todo esto más la constante. Esa constante, recordemos que es un montón de multiplicaciones, simplificaciones que hemos hecho. Bueno, este video se ha hecho muy largo, pero entonces esta sería la solución del ejercicio. Para comprobar que esta sea la solución, pueden derivarlo y comprobar.